Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en la clase de discipulado y hoy es abril 22 del año del Señor 2025. Bueno, mis amados hermanos, entonces sabemos que el libro del Génesis habla de la familia de la nación de Israel. Empezó con Abraham, luego siguió con la descendencia Isaac y ahorita vamos por Jacob. En la medida de que van pasando las generaciones, se va aumentando en número las personas también. Y hay una promesa de Dios y hay un pacto de Dios de que ellos van a ser benditos, de que van a ser multiplicados y de que va a haber una tierra. Y ellos van en la búsqueda de su tierra prometida. El Señor ya le dijo a Abraham, desde Abraham, véngase para este lado y ya ellos están caminando en obediencia para el lado de Canaán, donde es la tierra prometida. Entonces, vemos ahorita que Jacob tiene los 12 hijos, ¿cierto? Y ellos son los que van a representar cada uno una tribu de la nación de Israel. Y sabemos que a Jacob se le cambió el nombre, el ángel de Jehová, y le puso en lugar de Jacob Israel. Y esa es la razón por la cual el nombre de los israelitas o el pueblo de Israel o el pueblo de Dios es de donde surge esa nación que es lo que ahorita conocemos como el pueblo judío. Amén, que significa pueblo de Dios. Amén. Entonces vamos a mirar una historia que es como un paralelismo en cuanto al Señor Jesucristo con la vida de José, puesto que él va en cierta manera a salvar al pueblo de la hambruna. Y entonces en eso es como que los teólogos hacen como un paralelismo, de la misma manera como el Señor Jesucristo vino y salvó a la humanidad del pecado y nos dio una segunda oportunidad. De la misma manera, José representa como algo así, como un prototipo del Señor Jesucristo. Eso, pero no nos vamos a meter mucho en ese tema. Vamos a iniciar con el capítulo 37, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la hermana Juana, empezamos. Génesis 37 del 1 al 11. Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia, cuando José tenía 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez les contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó.
¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de sus sueños. Ujú. Ok, dejémoslo ahí. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje? ¿Qué podemos, enseñanzas, aplicación y resumen? Y bueno, que el papá amaba a José y los hermanos lo odiaban, le tenían envidia, le tenían, lo odiaban, no lo querían porque su papá lo amaba más que a sus hermanos. Sí. Sí, sí, muy bien. Y eso hay una dinámica entre como una polémica entre algunos teólogos que dicen, bueno, esto está mal por este lado, que cómo se le ocurre tener predilección con uno de los hijos y en fin, pero otros dicen que hay un propósito y una forma por la cual eh, él amaba más a José y es la obediencia que él presentaba. Fíjate que los hijos de Silpa, el pasaje nos dice que los hijos de Silpa y de Bilha, que eran las siervas, que ellos se portaban mal y él lo que hacía, el padre lo enviaba y le decía, vaya, tráigame noticias. Y él lo hacía en obediencia. Y él venía y contaba eh, porque parece que tiene un corazón justo, un corazón recto. Obviamente, eso hacía que su padre amara la rectitud de él. Por otro lado, dicen que él era menor porque ya Jacob estaba haciéndose viejo y José se quedaba en la casa. Y entonces, al estar en la casa, compartía más tiempo con Jacob y eso hizo que se pudieran relacionar un poquito más. Y, y entonces vemos que obviamente si el hijo es más obediente y los otros son más desobedientes, que hay necesidad de ponerles una vigilia y todo, pues obviamente es más fácil querer al otro hijo. Pero según estos teólogos dicen que era el propósito, ¿cierto? Por ejemplo, al empezar el pasaje, dice que Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre. O sea que él volvió, porque acuérdense que él volvió a la tierra de Canaán y viene creo que esta es en Siquem, ¿cierto? ¿En dónde? O Ujú. sea, viene, está haciendo lo que el padre le dijo dónde tenía que vivir. O sea, está tomando en cuenta el pacto de Dios, que se acuerda que viene con la tierra, la posición de la tierra. Entonces, eso, caminar en obediencia. Y esto es lo que de pronto Jacob está mirando en José, esa obediencia, esa rectitud al propósito divino. Amén. Ah, pero sí, humanamente, nosotros no podemos tomar predilección con nuestros hijos. Un ejemplo de que los hermanos lo odiaban y todo eso, no podemos tener predilección, porque ¿qué fue lo que le compró aquí? Le hizo una túnica de colores, ¿cierto? Entonces, obviamente son cosas que uno no puede ser falto de prudencia para tratar a unos hijos de una manera y la otra. Y obviamente, pues esto causó en los hermanos esa envidia. Pero, ¿qué puedes decirme tú, por ejemplo, de los sueños? De los sueños, porque ahorita uno se sueña y uno dice, ay, no, no le voy a contar el sueño porque de pronto no se me hace. Soñé tan bonito que no le voy a contar que no se me cumple. Y aquí vemos lo contrario, Sí, ¿cierto? sí, Les contaba a sí, los porque el hermanos. papá lo intrigaba. Sí, o sea, quiere decir que en esa época y en la costumbre de esa gente era de que los sueños era como una revelación, como algo divino. Tan así será que él cuando viene a contar el sueño, entonces le dice en el verso 8, 8:21. ¿reinarás tú sobre nosotros?
O sea, ellos entendieron perfectamente el sueño de que él iba a estar en una posición más alta que ellos. O sea, ahí les entra más la rabia a ellos porque Claro, saben de que hay un propósito en José y de que no solamente la predilección en eso, sino de que él va a reinar sobre ellos, ¿sí? Les parece así? sí. Sí. Pero después contó, él tuvo otro sueño El otro sueño con y los, entonces el papá pues como que ya le, ¿no? Ya le dijo, le reprendió que porque, que él también, el papá como que sí me parece que el papá le reprendió y dijo que si era que él iba a estar por delante de los hermanos y del mismo papá y del, sí, exactamente, exactamente. Eso nos deja a nosotros entendido que debemos actuar con prudencia también, ¿cierto? A veces Dios nos con habla y Dios prudencia. nos está preparando para un camino y a veces nosotros contamos las cosas, pero las otras personas pueden verlo como tomar Interpretar. envidia e interpretar de otra manera. Y de pronto él se aceleró o de pronto, no sé, quién sabe, yo hubiera hecho lo mismo, porque eso es lo que uno hace actualmente, que tiene un sueño o algo, no, ay, anoche me soñé tal cosa. Am, esto, pero, pero vemos de que obviamente le faltó un poquito de prudencia. De pronto José debió esto esperar un momentico, aunque también se ve en el padre que de pronto al decir eso, él no identifica que de pronto Dios tiene un propósito con su hijo y de pronto también un celo ministerial, ¿sí? Ahora viene este a reinar sobre mí, yo soy el patriarca, yo no me he muerto, ¿sí? Yo no me he muerto y ya viene quién sabe qué pasaría, ¿no? Eso es especulando ahí nosotras las teólogas. La teóloga mayor. Sí, pero todas esas cosas. Lo que vemos aquí es que hay un mundo de problemas y lo que hemos leído hasta ahorita del Génesis, vemos que son familias disfuncionales, que si por aquí llueve, por allá no escampan, ¿cierto? Eso, por todos lados hay problemas, pero que aún así Dios Todopoderoso tiene un propósito en la vida de cada uno y en medio de nuestros problemas Dios nos puede usar. Amén. ¿Algo Amén. más? Y a mí ¿Algo más? me parece que aquí como que reina la envidia, ¿no? La Obviamente. envidia, eso es Sí, lo que lo- más lo que se está viendo. sí, los hermanos eran envidiosos y eran injustos porque en realidad ellos eran adultos y José era un muchacho. Y siempre nosotros en la familia, los más pequeños, siempre se cuidan y se consienten y esa cosa. Entonces ellos eran mayores, mucho, mucho mayor que él. Y él era un muchacho y ellos sí entendieron los sueños, porque José lo contaba quizá inocentemente porque él venía, mira lo que soñé. Y él lo que hacía, él lo que hizo fue que contó lo que él vio en sueño. Y Pero ellos sí lo entendieron y el papá contestó así extrañado, nos inclinaremos nosotros hacia ti, pero dice ya al final, en el 11 que su padre meditaba en esto. Cosa que después de allá José haber contado un primer sueño y después viene con un segundo sueño, ya el padre como que pensó en eso. Pero de inmediato que él contó el primero, los hermanos entendieron de una vez lo que era el significado del sueño, porque se lo dijeron ahí y cuando él volvió y soñó fue lo mismo, con diferentes cosas, pero fue el mismo sueño. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos, Birmania. amén. Tenemos hasta el 20, por favor. Ah, Gracias. ajá. Gracias. La palabra sale con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y le dijo Israel a José:
tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, y conspiraron contra él para matarle, y le dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, vení y matémosles, y echémoslos en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Yo anoté algunas cosas, porque hubieron palabras que, por ejemplo, el tema de Dotán, que me llamó bastante la atención y quiero compartirla con ustedes. Amén. En este pasaje revela un profundo, o sea, como o sea, revela verdades profundas sobre el corazón humano y la soberanía de Dios. El primer punto a tomar es la envidia destruye relaciones. Los hermanos de José permitieron que los celos crecieran hasta convertirse en odio. Y luego de un deseo, o sea, luego de ese deseo, fueron al tema del asesinato, o sea, que se dejaron llevar bastante por los celos. También nos advierte sobre lo que sucede cuando nosotros no tratamos nuestras emociones con sabiduría y con oración. Otro punto a tomar es la obediencia, o sea, la obediencia puede llevarnos al proceso. Por ejemplo, José fue obediente a su padre, pero su obediencia lo llevó a un lugar donde comenzará un proceso difícil. Muchas veces estar en la voluntad de Dios no significa evitar el dolor, ni tampoco que Él no va a evitar las pruebas, porque ciertamente ellas forman nuestro carácter. El tercer Amén. punto a tomar en cuenta es, el enemigo puede planear el mal de diversa forma, pero Dios transforma todo para bien, porque lo que parecía el final de José en ese momento era el principio del propósito que Dios tenía para con él. Aun cuando los hombres intentan destruir los sueños de Dios, Él tiene el poder de cumplir su promesa para nuestras vidas. Y también otro punto a tomar es, los pozos de la vida existen. Por ejemplo, muchas veces nosotros estamos en una situación y, valga la redundancia, el pozo. Y muchas veces Sí. nosotros creemos como que todo termina ahí. Y en realidad son lugares eh, o sea, donde eso determina en nosotros el carácter. Y aunque, por ejemplo, esos sueños parecen como que en ese momento eran como peligro, pero eso solo era como el cumplimiento de lo que Dios tenía preparado para José. También me llamó muchísimo la atención la palabra Dotán. Y la palabra Dotán, que proviene del hebreo, y su significado es dos pozos o el lugares de los pozos. Esto tiene mucho sentido en el contexto bíblico, ya que Dotán era una región, valga la redundancia, donde había cisterna y donde había un pozo. Y para mí, el significado espiritual, Dotán no solo representa un lugar físico, sino que también puede verse como un lugar de transición, también un lugar o sea, también es el lugar de tracción, pero también del cumplimiento, o sea, del propósito que Dios tenía para con José. Y un punto de quiebre en el que lleva la restauración. Porque si José no pasa por todas esas cosas, aunque en el momento él no entendía a él, ni el sueño, ni su padre, ni ninguno de sus hermanos, o sea, ese fue como el escenario que el Señor permitió para pues entonces lograr su objetivo con el propósito de él. Y el mensaje a reflexionar sería
que aunque otros quieran destruir nuestros sueños, si vienen de Dios, ningún pozo es suficientemente profundo como para detener nuestro propósito en Dios. O que, Ah, o sea que no, para que Dios cumpla su propósito en nosotros. sí, sí, gloria a Dios, muy Amén. lindo, muy lindo. Amén. Está, pero excelente como maestra. Muy bien, excelente, sí, señora. Y vemos también cómo la inteligencia del hombre es mal encaminada, ¿no? Dios nos ha dotado una inteligencia para que la utilicemos bien. Y fíjate que estos hermanos utilizan esa inteligencia es para planear el mal. Ahí vemos como, ay, no, venga, matémoslo, echémoslo y no sé qué. Y Porque se fíjate dejaron llevar de la envidia. exactamente. Y lo que Rosita dijo, ellos ya se habían dado cuenta de que ese sueño era, les estaba diciendo de que él iba a estar en una posición de gobernador o superior a ellos, ¿sí? Y porque dice, ahí viene el soñador, ahora El venga y lo soñador. matemos. O sea, que era lo que querían decir, vamos a matar ese propósito que hay en él. Él va a ser él va a ser el gobernante de nosotros. Aquí con esto ya, él no nos va a gobernar a nosotros. Por Algo eso es así. que si muchas veces, por ejemplo, si nosotros tenemos algún pensamiento como distorsionado de la palabra, por eso es que el Señor dice, o sea, que no permita que eso entre a tu corazón. Por ejemplo, si está aquí en tu mente, trata como que, mira, Señor, orar, como que ese pensamiento pues tenga salida, porque ya entonces cuando empieza como a maquinar, que era lo que ellos estaban haciendo, pues entonces como que ahí es que llega la explosión. Exactamente. El diablo se enseñorea en ese tiempo con nuestros pensamientos y nosotros tenemos la capacidad de tener eso, no que uno no lo sienta, porque si a No, porque uno los viene, sentimientos están ahí. claro, a uno le hacen algo y uno quiere darle el puño para atrás o no sé, lo que sea, Se nos ¿verdad? entra el personaje de Pedro. Exactamente, pero debemos, el fruto del Espíritu Santo, una de las características es la mansedumbre y la templanza y todo eso. Quiere decir con nuestra manera de responder frente a las acciones de la vida, ¿cierto? Pues obviamente para unas personas es más fácil, para mí, por ejemplo, ha sido más difícil de pronto aprender a manejar el carácter, pero he visto cambio positivo. Entonces sé que Dios ha ido trabajando y ha ido moldeando mi vida, porque ya no reacciono como hubiera reaccionado en el pasado frente a cosas. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra cosa o seguimos? Vianey no está, entonces vamos a Rosita, dale con Vianey hasta el 28, por favor. Dice así, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces, ¿hasta cuál es? 28. Ok. 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él,
porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le dijeron y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Amén. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Cosas que podemos ver acá. Ellos estaban Rubén, decididos a sacar a José a quitarlo de delante de su padre y de ellos. Y entonces, por lo menos, reconocían que era su sangre, que era su hermano, pero el resentimiento que tenían contra él era mayor. Y ya tomaron la decisión y lo que hicieron entonces es que por lo menos deshacerse de él y obtener algo de ganancia porque lo vendieron y recibieron su plata, entonces así no tuvieron que pensar en matarlo, pero todo esto no es una coincidencia, sino que sabemos que es un plan divino, de que mira cómo ellos sí estaban decididos a matarlo, cómo lo tiraron en esa cisterna que no tenía agua, lo sacaron y prefirieron venderlo porque tenía que cumplirse y el Señor ya tenía un propósito con José y ese propósito se iba a cumplir, fuera como fuera. Y él pudo sobrevivir para más adelante nosotros vamos a ver cuál era el propósito que Dios tenía con José para su pueblo. ujú. Y fíjate que una cosa importante que veo aquí es Rubén. Cuando Rubén dice no lo matemos, ¿quién era Rubén? Era el primer hijo, era el primogénito, era supuestamente el que iba a ser el patriarca de la familia, porque eso era lo que pasaba con el primogénito. Y él tiene la ley de Dios que es no matar. Él lo sabía profundamente en su corazón, ¿cierto? Entonces, él entendía hasta ese momento que no, que eso estaba mal lo que iban a hacer, pero sin embargo, y dice, no lo matemos, él lo quiere librar de sus manos, ¿cierto? Y metámoslo acá en este pozo, pero ¿qué pasa? La intención, uno a veces tiene buenas intenciones, pero si no la complementa con una acción, no tiene ningún mérito. ¿Sí? Y entonces, conociendo las cosas, entonces hay como una imperfección y hay como una enseñanza para nosotros. Nosotros conocemos la ley de Jehová, conocemos la Biblia que es el manual autoritativo de norma y conducta. Entonces, cuando hay cosas en las sociedades que quieren enseñarte otras cosas y tú conoces la ley de Jehová, tú no te puedes dejar gobernar por otro pensamiento, sino estar firme en la palabra de Dios, como lo hizo Rubén. Entonces, es una enseñanza bonita de Rubén, aunque él de todas maneras le faltó una acción más severa de pararse y decirle, no, señor, ustedes qué es lo que están pensando. Nosotros, o sea, la conclusión que sacaron en el 28 de que no, es un hermano. Él como patriarca debió estar firme. Ahí vemos que él, por más de que conocía la ley de Jehová, Dejó él se dejó. influenciar, se dejó Exactamente. influenciar. Y yo había leído, o sea, en otro tiempo, que cuando lo entraron a la cisterna, él estaba decidido luego ir a sacarle antes de ello haber tomado la decisión de, pues, de venderlo. Y también podemos ver de nuevo la mano de Dios en el asunto, porque dice que Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano? O sea, como que nuevamente Dios está como en el asunto, interviniendo pues de que lo mataran a José. Sí, Sí, porque en el exacto. 22 él le dice, no pongáis mano en él
por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre, o sea, para que él pudiera regresar, después él Amén. pudiera salir de ahí porque no había agua ahí en el pozo y así él pudiera, porque después vamos a ver cómo ellos están bien preocupados de cómo van a llegar al padre, porque ellos tenían mucha rabia contra José, pero sabían que le iban a causar un gran sufrimiento a su padre. Así es. Amén. Amén, amén. Y siempre les es sacar el provecho. Sí, la mano de Dios está ahí y utilizó la debilidad de ellos, de que era por la cuestión del dinero, ¿cierto? Pero el propósito de Dios se lleva a cabo, pero vemos también cómo el ser humano se deja gobernar por las cosas materiales en lugar de las cosas espirituales, porque ellos dice que se sentaron a comer, lo están metiendo allá, no había ningún remordimiento en ellos. Lo meten al hombre allá y luego allá ellos se sientan a comer tranquilos. Eso me dio a mí como una cosa. ¿Y cuánta gente no matan las otros y se van tranquilos para sus casas como si nada hubiera sucedido? Eso vemos ahí el corazón del hombre, una cosa linda que estaba diciendo Birmania, en el corazón del hombre al ver tanto todos los buenos sentimientos, pero como los malos. ¿De quién nos vamos a dejar gobernar? Por eso tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude a vivir un día a la vez para que esas tentaciones y todos esos malos sentimientos no queden albergados en nuestros corazones y podamos tomar buenas decisiones. Amén. 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 Entonces, seguimos. Ligia, hasta el 36. Del 29, ¿no? En el nombre Sí. poderoso del Señor Jesús. Al regresar Amén. Rubén al pozo, ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos y volviendo donde estaban sus hermanos les dijo, el muchacho ya no está. ¿Y qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José y degollando un cabrito, la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje: esto hemos encontrado. Mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. ¿Algún animal feroz lo ha devorado? José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con un sayar e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado y decía: estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo al lugar, cuando descienda donde mi hijo al lugar de las sombras. Y su padre lo lloró. En, entre tanto, los madianitas llegaron a Egipto y vendieron a José a Putifar, A Potifar. funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia. Ujú. Amén. 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 Entonces vemos aquí cómo, ¿qué nos puedes decir de los hermanos? Que, Ese eh, planeamiento. que los hermanos lo único que querían era desaparecer a José. ¿Y qué hicieron? Hicieron y le hicieron ver al padre de que estaba muerto, de que ya no existía. Y vea lo que hicieron, ¿no? Ellos están ahí, la envidia, la mentira, bueno, ahí se ven muchas cosas en estos versículos. Ah, bien. Entonces esto lo hicieron ver y que le hicieron, o sea, a Panelita. su padre lo pusieron a sufrir, porque él sí pensó el sufrimiento que le dieron al padre, porque el padre creyó de que verdaderamente su hijo había muerto, que había sido devorado. Sí. Pero, y entonces lo que hicieron fue que lo vendieron. Ellos lo vendieron, ¿verdad? Sí, Sí, ellos lo vendieron. por Lo 20 sac- monedas de plata.
Sí, sí, así como hizo Judas con Jesucristo. Sí. Y vemos también que son insensibles, son crueles, lo que tú estás diciendo. Sí, sí, No, parece que no le tienen amor a su padre. Ellos de no, pronto le cogieron recelo a su padre y lo hicieron sufrir. Ellos no sufrir pensaron en el dolor de su padre, que fue tan grave que él dice que hasta el Seol, ese dolor, él hasta su no, muerte. hasta su sí, muerte iba a llevar ese dolor, ese ¿cierto? olor. No, Ese no, dolor. no tenían compasión. Exactamente. Y otra Eso, cosa Vuelvo, que, sí, sigue, por favor. disculpa, que volvía, por ejemplo, de nuevo, valga la redundancia, a lo de Rubén, que, que cuando él dijo, por ejemplo, o sea, que él volvía a buscar a José y que luego, pues, él no lo encontró. O sea, que sus hermanos no le comunicaron de la venta. Y eso me hizo como reflexionar muchas veces que, por ejemplo, a veces nosotros nos dejamos llevar de la ira, del enojo, y como que eso va como creciendo. Entonces, como que luego de que uno hace las cosas, uno dice, pero, o sea, wow, ¿qué fue en realidad como que lo que hice? Y es lo que puedo ver como de momento en lo que, por ejemplo, sucedió con Rubén, Sí, porque él volvió a buscarlo. Lo que pasa es ujú, que los hermanos no le habían dicho que pues como que lo habían vendido. sí, sí, exactamente. ¿será que él también, tuvo remordimiento, ¿no? De ver Es que el Él, posible. remordimiento. Sí, y él no él estaba sabía, totalmente de acuerdo con ellos. Sí, 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 Cosa que ellos tenían, todo estaban, tenían rabia contra él, Resentimiento. pero no, quizá él no tenía ese hasta el punto de que de darle muerte, sino que lo veía sí, así como el joven soñador, como el joven consentido, el joven que decía lo que ellos hacían, porque de ahí viene todo, y eso es una cosa que uno lo puede ver en nuestra familia, que uno lo ve que muchas veces los padres se inclinan más por un hijo, por las razones que sean, y los otros se resienten y cosas, pero ellos se dejaron llevar mucho de ese sentimiento y lo llevaron muy lejos, porque sí, ya pensar en darle muerte a su hermano ya fue mucho, fue Y demasiado. sí, eso sí, también nos trae reflexión a nosotros como padres, cuando tenemos varios hijos, que por ejemplo, cada uno es especial. Incluso usted le pregunta, por ejemplo, en mi caso, eh, mi mamá tuvo 6 hijos, yo soy la número 5 y, perdón, la cuarta. Y usted le pregunta a mis hermanos que cómo fue nuestra infancia y cada uno tiene una perspectiva diferente y es como si no nos hubiéramos criado juntos en un mismo hogar. Sí es. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, eso, o sea, muchas veces el desconocimiento y también como que lo espiritual. Entonces, eso como que como padre, no, como que no, o sea, que como una guía, porque se entiende que cada hijo tiene una forma diferente. Pues entonces el rol de nosotros como padre es como tratar de sobrellevar y no que haya una diferencia como entre cada uno. Por ejemplo, que si hay uno más inteligente, decirle no, porque fulano es el más inteligente. No, quizás, por ejemplo, no es el más inteligente, pero en otra área tiene más habilidades. ¿Entiendes? Eso es como un balance, porque eh, yo también me pongo como en el lugar que debió haber sido, aunque sus hermanos se dejaron influenciar bastante con el celo y lo demás, pero también para ellos pudo haber sido diferente, porque como por ejemplo, está bien, nosotros somos los mayores, tenemos como más peso o más responsabilidad y el consentido. Entonces, de su padre como que hablarlo y decirlo, es como que si, o sea, como que si ponemos una balanza, mayor culpabilidad la tuvo el padre como tal. Sí, sí, porque porque a veces, porque no, él lo demostró mucho, porque Mucho, realmente, como tú dijiste, estamos en un mismo hogar y no todo es igual, y no es igual para todos, porque, por ejemplo, siempre los mayores tienen más responsabilidades, porque al ser los mayores, pues ya los padres le piden ayuda para con los otros hermanos más pequeños, también para que lo ayuden a ellos, cosa que yo soy el mayor de mis hermanos, yo soy la mayor, somos cuatro, y yo llevé mucho peso,
porque entonces Sí. tenía muchas responsabilidades, tenía que estar pendiente, que siendo que hice el tiempo de yo estar haciendo lo mismo que ellos, jugando y todo eso, pero yo tenía ya responsabilidades, porque si mi mamá se iba a trabajar, nosotros teníamos que irnos para la escuela, nos terminábamos de vestir solo, pero yo tenía que estar supervisando a mis hermanos menores. Y entonces si uno se va al extremo de pensar, oh, pero ¿por qué yo tengo que estar pendiente de esto, haciendo esto? A mí no me toca eso no es mi responsabilidad, pero son cosas que se presentan, que se van presentando de acuerdo a la necesidad y quizás si tú después te pones a analizar, tú dices, oh, pero mira, yo tenía que hacer esto, pero fulanito y fulanita no tenían que hacer nada o esto, pero es así porque Sí, yo son entiendo menores. Y entonces, que delegaron más en usted porque era la adulta. Se entiende, exacto, y porque también como que con los más pequeños se tiene un cuidado más especial. Eso yo lo entiendo. exacto, Es como nada más, como no llevarlo al punto de que sea tan notorio, como de que los otros se sientan tan inferiores. sí, sí, Es Por pero que ejemplo, en mi sí, casa siempre hay una regla. no, y como Y él lo expresó, lo tuve en mi vejez, o sea, el ya era consentido. como se puede decir casi un nieto, y entonces, Exacto. Por ejemplo, en entonces, mi casa siempre hay un tema que yo, por ejemplo, yo no aceptaba una cosa y le pedía perdón a cualquiera, pero decía, si tú me disculpas, pero si tú no me lo puedes dar a los otros dos, no lo traigas, porque es que hay inferioridad, o sea, ¿por qué a este y no a mí? sí, Y lo sí. mismo pasaba, por ejemplo, cuando yo llegaba de trabajar, si yo no llevaba, aunque sea una menta para los otros, yo no podía llevar una sola cosa, No, porque es que hay tienden que a ser sentirse cuidadoso, mal. hay que ser cuidadoso con eso, porque realmente hay muchas personas que uno las escucha hoy, que son adultos y tienen ese resentimiento, no, mi mamá era así con mi hermano y conmigo no, era así con mi hermana y conmigo no, y tienen esa amargura que siguen con eso, que ya la mamá muchas veces hasta le piden perdón y cosas porque no lo hicieron con mala intención, sino muchas veces que no se dan cuenta, ignorancia o lo que fuera, pero vemos personas que no superan eso, que todavía están ya, En la que tienen adultez. hijos y toda esa cosa en su vejez y y tienen ese rencor, ese resentimiento, no, porque mira, mi mamá me trataba a mí así, así, mis hermanos no, y eso, y entonces tú sabes, hay que, en la medida que sea posible, pues uno tener el cuidado de no caer en eso. Y Sí. sí, entender que no ya hay un cuando, manual para uno ser padre. es que ya Es cuando uno tiene, como que ellos no dieron lo mejor que en ese momento ellos también entendían. Claro. Sí. es que cuando ya uno tiene conocimiento, ya uno como padre no debe marcar esas diferencias entre los hijos, porque todos los hijos, pues no es que sean iguales, pero uno no puede decir este más que este, no, todos son, porque es de la misma, la mamá es la misma mamá, la misma madre, Sí, pero sí. el problema es eso, como dice la hermana, que uno de madre, muchas veces la madre ha tenido preferencias con otros, que eso se ve. Sí. Eso Y por un entonces, lado. Sí, sigue. Perdón. y eso se ve, y eso marca, marca a los demás, los marca a los demás. Ah, no, pero esto, así no lo expresen, pero intrínsecamente ahí está. Mm. Y ahí se puede haber muchos problemas, que hasta muchas veces en familias que han llegado a cometer, a hacer, a agredir a los hermanos. Entonces, uno como padre, ya por ejemplo, ya con el conocimiento de uno, uno ya no, ya pues nuestros hijos grandes, tan grandes, pero decirle, por ejemplo, a los hijos de uno que no hagan con sus hijos, no hacer Exacto. eso, porque eso es, Amén. para mí me parece que eso es fatal. Elizabeth, ¿qué Exacto. iba a decir? Sí, que también no solamente la preferencia, pero también el ejemplo que se da en la casa. Porque fíjate que estos muchachos son así porque se criaron en un ambiente donde había una continua competencia entre las mujeres, los hijos y todo eso, Un entre Lea. patrón que estaban repitiendo. Exacto. Entonces, obviamente, si en la casa hay
ese drama, esa Ok. interacción entre ellos. Obviamente los muchachos van a salir como los padres y como los hijos. Por esa razón, entonces, pues para tener como una aplicación a nuestras vidas, debemos primero ajustarnos a la palabra de Dios, ¿cierto? Seguir el consejo de Dios que lo vemos en la Biblia, ¿cierto? Estar perseverante en eso y no dejarnos influenciar por las otras ideas y otras cosas que siempre el mundo le presenta a uno. En nuestras casas, vivir en una vida de ejemplo porque con nuestro ejemplo le estamos diciendo a los hijos cómo ellos van a ser. Si en nuestra casa hay drama, hay tropela todo tiempo, los hijos van a aprender todas esas interacciones. Y también, pues sí, las preferencias. Podemos tener, sí, por ejemplo, José era el hijo de la mujer que él amaba, él estaba viejito, él permanecía en la casa, él era el más obediente, él era el que llevaba el propósito de Dios, cosas así, que puede ser que una persona sea diferente al otro hijo, pero nosotros no podemos hacer esas cosas obvias como lo dijo Birmani. ¿Sí me entiendes? Sí, Y pero ahí era muy difícil. Realmente era muy difícil que se llevaran bien, porque era como tú dijiste al principio, era un hogar disfuncional. Eran 4 hijos de 4 mujeres, Diferente. 2 sí, Entonces, esposas. conflicto entre las mujeres. O sea, Ajá, es como un patrón sí, que ellos estaban exacto. eran siguiendo. 2 esposas y 2 concubinas. Y ya tú sabes, hijo de esposa, hijo de concubina, ahí ya venía. Entonces vienen estos dos, los dos más pequeños, hijos de la que no, que se creía que ya no iba a tener, que ya llegó el momento, ya él estaba viejo, ella ya no está. Y todo eso era una influencia para que se inclinara hacia él y hacia los dos más pequeños porque por las razones obvias. Y entonces, pero estos adultos, estos hombres viejos ya lo cogieron muy a pecho, ellos lo cogieron personal. Sí. Otro punto importante es el encubrir. Estos hombres cogen y hacen eso y dicen, eso, van a encubrir su pecado y van y matan un animal y todo eso, lo llenan de sangre y todo eso para encubrir sus malas obras. Ni La siquiera mentira. son la mentira y todo eso. Y en capítulos anteriores vimos cómo cuando el ángel de Jehová en Peniel se le acerca a Jacob, le dice, tú eres Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Porque quería saber, dime tus pecados, ¿quién eres tú? Tú eres a Jacob el engañador, el que ha hecho esto. Pero ya no te llamarás más así, te llamarás Israel, le cambia su nombre. Nosotros cuando venimos a los pies del Señor debemos venir con un corazón abierto y no que uno se vaya a confesar los pecados con el cura o todo eso como lo hacíamos en la católica que íbamos a donde un cierto, pero sí poder venir limpios al Señor y decir, sí, mira, yo soy así, yo soy asá, yo quiero que tú me limpies, me cambies para que podamos empezar una vida en el Señor, ¿cierto? Porque mientras nosotros queramos encubrir nuestras propias maneras, nuestras formas. Cada uno se conoce perfectamente quién es. A uno le pueden preguntar ¿quién eres tú? Y uno puede decir cosas de quién es uno, pero hay esas cosas que uno conoce que debe ser transformado y cambiado. Entonces debemos venir al Señor y no hacer lo que hicieron los hermanos, encubrir esas cosas, porque así no va a haber un cambio. Necesitamos que el Señor nos cambie, para que nos ponga un nombre nuevo, ¿sí? Un hijo de Dios, si nosotros seguimos nuestro caminar. Amén. ¿Hay alguna opinión? Hermano Alcides, queremos escuchar tu voz. O Juanita, ¿tienes alguna opinión, algún resumen? Amén, amén, le estamos escuchando a ustedes. Creo que no va a haber tiempo para mi parte. Sí, la próxima vez está Rosa, Pérsida y Alcides. La próxima vez ustedes.
Amén. Muy buena la intervención de las mujeres. Me gocé Ah, bastante. amén. Aquí hay un matriarcado hoy entonces. Amén. Buenas noches, hermana Pérsida. Dios te bendiga. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo Sí, están? sí, lo más de bien, gracias. Bueno, mis amadas, Juanita, ¿algún pensamiento final? Está en silencio. No, Ya. creo que ya dijeron bastante. Sí, sí. Y Ahora lo sí, que queda es la aplicación, ¿cierto? Las Sí, historias bíblicas son buenas para que nos den ideas para uno poder aplicar. sí, exactamente. y no cometer los mismos errores y hacer lo mismo que como hizo el papá de José. Sí, Sí, exactamente. Por eso es que se le dice el manual de vida. Ah, El sí. manual. Así es. es así. Así es. Bueno, hermana Birmania, hermano Alcides, vamos a darle la oportunidad a Alcides para que nos despida en oración. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por, Señor, permitirnos estar, Señor, reunidos, Señor, con un mismo sentir. Dios, gracias, Padre, por cada palabra expresada en esta noche, Señor Jesús, porque cada palabra, Señor, nos llena de paz, nos llena de tu gozo y nos fortalece cada día más, y nos instruye, Dios mío, a cómo, Señor, nosotros poder caminar en nuestro diario vivir. Pedimos, Señor, que sea tú derramando, Dios mío, bendiciones sobre cada uno de nosotros, especialmente, Señor, sobre Elizabeth, Señor Dios mío, el Padre, el cual tú le has elegido para que martes tras martes, Señor, nos lleve una palabra a todos, Dios mío, una palabra, Dios mío, pegado a ti, Dios de gloria. Te pedimos, Dios mío, Señor, en esta noche, Señor, por las actividades que están pendientes, Señor, y que cada detalle, Señor Dios mío, sea tú glorificándote, Dios mío, de una manera sobrenatural. Bendícenos, Señor Jesús, y permite, Jehová, que podamos, Dios mío, Señor, cada día más estar más apegado a ti, más apegado a tu palabra y creyendo, Señor, en lo que tú vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.